Iglesia, muy buenos días. Dios los bendiga. Buenos días, iglesia. Bienvenidos hoy a esta celebración dominical. Amén. Hoy vamos a estar estudiando o empezamos una serie más bien, de 7 enseñanzas, 7 domingos, para que estudiemos sobre cómo fortalecer nuestra vida espiritual. Estoy con esa convicción de parte de Dios, de que vienen cosas grandes de Dios para nosotros y la iglesia está siendo fortalecida y tenemos que desarrollar nuestra parte espiritual. Amén. Amén. Y hoy especialmente voy a hablar de unos principios bíblicos que nos van a ayudar para fortalecer nuestro espíritu. ¿Sabía usted que tiene espíritu? No solamente usted tiene inteligencia, no solamente usted tiene ideas, no solamente usted tiene imaginación, sino que usted también tiene algo que se llama espíritu. Tremendo eso, ¿no? Tesalonicenses nos habla de eso. Dios santifica por completo nuestro espíritu, alma y cuerpo. Dios quiere que entienda, que comprendamos que tenemos algo espiritual dentro de nosotros. Dice que cuando Dios creó a Adán, sopló aliento de vida y el hombre caminó, ¿cierto? Era un ser espiritual, también tenía carne, sino que nuestro espíritu está debajo de esta carne y eso es lo que no entendemos, ¿no? De este cuerpo, está metido dentro de nuestro cuerpo. Y hay 3 áreas que habla la Biblia del espíritu. Si no sabía, en esta mañana vamos a aprender. El espíritu tiene 3 partes que nos muestra la Biblia, ¿cierto? Pero no nos dicen más, ¿cierto? Y la primera área es la intuición, la segunda es la comunión y la tercera es la conciencia. Y el alma también tiene 3 partes, las emociones, la voluntad y la mente. Muy bien, hoy vamos a aprender a desarrollar esa parte espiritual, a desarrollar esa intuición, a desarrollar esa comunión, a desarrollar esa conciencia en Dios, esa limpieza espiritual. Amén. Amén. Ahora, una cosa es el espíritu del hombre que ya conoce las cosas del Señor, que ha creído en Jesús, que ha nacido de nuevo, ha sido regenerado, es otra cosa, ¿cierto? Que el otro que tiene el espíritu, que su espíritu no ha sido regenerado porque no se ha encontrado con Dios. Tremendo eso. Muy bien, entonces hoy para empezar quiero que miremos que uno de los principios bíblicos que nos dice la Biblia para desarrollar esa parte espiritual en nosotros, mi amor, es la vida de oración, ¿cierto? Encontrarme con Él cada día, tener comunión con Dios. Debemos de hacer una cita divina con Dios todos los días, en la mañana antes de salir a trabajar, antes de salir a estudiar o en la noche cuando llego. Yo sugiero que sea en la mañana, porque a veces usted arranca el día y después ya no puede frenar el tiempo, nadie lo detiene, ¿no? Pero si usted se adelanta en oración, usted se levanta a orar, qué bueno buscar a Dios en la mañana. Amén. Muy bien. Sin embargo, también lo puede hacer en las noches o cuando pueda en el diario día, en el transcurso del día. Leamos, por favor, Proverbios 8:34. Tenemos aquí la nueva versión internacional. Proverbios 8:34. Vamos a hablar sobre encontrarnos con Dios cada día, todos los días. Dichosos los que me escuchan y a mis puertas están atentos cada día, esperando en la entrada de mi casa. Hablar con Dios en oración. Y yo veo allí un problema, mi amor. Hay personas de que saben hablar con Dios, le cuentan sus peticiones, le cuentan sus necesidades, pero salen y se van. Hay gente que es muy afanada, muy atacada. Yo hasta a veces idolatro en el trabajo. Yo sé que la responsabilidad, yo sé que los compromisos, por eso adelántese a las cosas, ¿sí? Porque es bueno que cuando uno ora, es bueno uno escuchar qué le aconseja Dios, ¿cierto? A través de su palabra. Muy bien, muy bien. Entonces debemos de sacar un tiempo para estar a solas con Dios. No estoy diciendo que tiene que ser 8 o 10 horas, pero estoy diciendo que tiene que ser un momento de intimidad, de comunión con Dios, con nuestro Señor. Un tiempo especial. Nos animamos, ¿cierto, mi amor? Animamos a nuestros oyentes, a nuestros seres queridos, animamos a la iglesia. Qué bueno es estar con Dios, amén. Qué bueno es estar con Dios, qué bueno es hablar con Dios, qué bueno es contarle a Dios cómo nos sentimos, si sentimos miedo, si tenemos necesidad. Dios escucha a sus hijos, inclina su oído hacia nosotros. Qué bueno Dios, amén. 2, debemos de amarlo. Dígame si Dios no es digno de ser amado. Amar a Jesús. Dígame si Dios no es digno de ser amado. Por favor, Dios ha sido bueno. ¿Quién ha estado con usted en todo este asunto que estamos viviendo, esta problemática mundial que estamos viviendo? ¿Quién ha estado contigo y conmigo? Nuestro Señor Jesucristo, todos los días. Amén. ¿Será que es digno de ser amado? Él nos ama en las buenas y en las malas. Amén. Él nos ama en todo momento. Haya orado, no haya orado, ayunado, no ayunado, leo la Biblia, no haya leído la Biblia, Dios me ama. Amén. Amén. Tremendo eso, mis amados. Lucas 14:26. Nosotros debemos de responder a ese amor. Amén. Debe ser algo como el noviazgo, ¿cierto? Como el amor del matrimonio, ¿cierto? Debe ser recíproco. Yo amo y también soy amado. Qué lindo es eso. Lucas 14:26. Aquí vamos a leer la traducción lenguaje actual.
Si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre o a su madre, más que a su esposo o a su esposa o a sus hijos, y más que a sus hermanos o a sus hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. Amén, amén. En estos días yo subí un video a la iglesia por YouTube y subí el live en el WhatsApp de la iglesia y con mi esposa vimos el video y me sorprendió que este hombre que hace este video, Torturados por Amor a Cristo, este hombre conoció a gente tan santa en esa cárcel. Ellos fueron perseguidos, fueron llevados a la cárcel por predicar el evangelio, y él vio gente sufrir, pero gente que amaba a Jesús tremendamente. Y me sorprendió lo que él dijo: nunca conocí más gente tan santa como los que sufrieron allí. Yo vi que entregaron su vida, murieron y no negaron su fe. Amaban a Jesús más que cualquier cosa. Amén. Tremendo eso, ¿no? Que Dios nos ayude, porque en pleno siglo XXI, en este 2020, que Dios nos ayude a amar a Jesús con todo nuestro corazón. Amén. Que Dios nos ayude. Debemos de amar a Jesús más que cualquier otra cosa, ¿cierto? La salud espiritual nuestra vida espiritual, ¿sabe cómo se mide? Por el amor. ¿Cómo se mide nuestra vida espiritual? Por el amor. ¿Sabe cómo yo sé que tú eres espiritual? Porque amas. Impresionante es eso, ¿no? Por eso debemos de amar a Jesús con todo nuestro corazón. No se mide por lo que sabes, por los muchos fórmulas, por lo mucho entendimiento que tiene, mucho conocimiento, hasta bíblicos. Hay gente que sabe muchos versículos y no ama ni a su papá. Es un dicho no popular aquí en Colombia. Mis queridos, mis amados, la vida espiritual se mide por el amor. No es por cuánto frecuentas un templo, sino por cuánto ama. Hay gente que va al templo, pero no ama ni a su esposo ni a sus hijos. Y la vida espiritual, ¿sabe cómo se mide? Por amor. Por los frutos los conoceréis. Y el fruto del amor es parte y es el primero del fruto del Espíritu. Amén. Entonces miremos cuál es el mandamiento más importante. Mateo 12, 29 al 30. Leamos la Nueva Traducción Viviente. ¿Qué dice, mi amor? El mandamiento más importante es: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amén. Debemos de amar al Señor con todo nuestro ser. Amén. Con toda nuestra alma, nuestra fuerza, con todo nuestro corazón. Qué lindo es el Señor. Amén. Y recomiendo, mis amados, sugiero de que entendamos esto. Para ser realmente, o para tener una vida espiritual genuina, auténtica, debemos de amar a Jesús por encima de cualquier cosa. Sobre toda cosa. ¿Se acuerdan el mensaje que Dios le da a los Efesios? La carta a los Efesios termina diciendo: amen al Señor con un amor indudable, indiscutible, ¿cierto? Indivisible, ¿cierto? Genuino, auténtico. Y la carta a los Efesios en Apocalipsis dice: has perdido tu primer amor. Que Dios nos ayude, amén. Amar al Señor con todo nuestro ser. Amén. Tremendo, ¿no? El tercer principio bíblico que vamos a ver hoy, para entender un poco más sobre cómo crecer espiritualmente, otra manera de crecer es estudiando la palabra del Señor. Y no solamente estudiando, hay gente que la estudia y son cabezones así, son bibliotecas andantes, no pueden andar así porque se le caen los libros que tienen en la cabeza, pero como le digamos ahorita, no tienen nada de amor, ¿cierto? El único que yo vi completo de verdad, que yo veo completo en la Biblia, es a Jesús. Jesús era un hombre muy bíblico, muy estudioso de la palabra, amaba la palabra de Dios, pero también era un hombre espiritual, muy poderoso en el espíritu, hacía milagros, señales, un hombre de Dios tremendamente. Por eso este tercer principio es: debemos de no solamente leer la palabra de Dios, sino vivir la palabra de Dios. ¿Amén? Vivir la palabra de Dios, vivir. Como predicador debo vivir lo que estoy predicando, ¿cierto? Amén. Como predicador debo vivir lo que estoy. Si yo digo no se emborrache y soy el primero que me siento en una cantina a jartar, por favor, estoy siendo un mentiroso, un engañador, ¿cierto? Estoy hablando, no estoy viviendo lo que estoy predicando. Que Dios nos ayude, ¿cierto? Porque leemos de la palabra del Señor, no solamente es para leerla, sino para vivirla, ¿cierto? Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Muestra que la palabra de Dios edifica nuestro espíritu, es alimento a nuestra alma, es espiritual. Mis palabras son espíritu y verdad, dijo el Señor Jesús. En el Evangelio de Juan aparece eso. Debemos de estudiar la palabra del Señor, ¿cierto? Hay muchas promesas, ¿cierto? Me sorprendió el video del pastor, se me olvida el nombre de él,
de este pastor torturado por Cristo, el video, Richard. Richard. Este pastor, el apellido es un poco difícil de pronunciar. Este pastor habla de que él aprendió 365 versículos que hablan sobre el temor, porque todos los días lo invadía el temor en la cárcel. Era tremenda las torturas que le hacían. Allí muestran en el video una película, muestran cómo lo ponían en una caja. Él después hizo la caja, cómo eran, lo castigaban y lo ponían solo puntilla por todos los lados, por arriba, por abajo y por los lados y por todos los lados de esta caja, como un ataúd. Lo metían allí y él no podía ni moverse y se golpeaba con las puntillas y se rompía allí días enteros. A veces eran meses enteros. Le metían ratas en la celda. No, era tremendo. Medio se arrodillaban a orar, a buscar a Dios, lo golpeaban, le rompían la boca, los oídos. Era tremendo el maltrato que sufrió todas estas personas mártires en Rumania, ¿no? Especialmente allí por el comunismo, ¿cierto? Tremendo el asunto del comunismo, mis amados. Pero esta gente amaba al Señor con todo su corazón, amaba la palabra de Dios. Este hombre se aprendió un versículo todos los días del año, se aprendió un versículo sobre el temor y él dijo, cuando el año es bisiesto, se aprendió otro, y él entendió que en la Biblia habían 366 versículos, un versículo sobre el temor para cada día del año. Impresionante, ¿no? Impresionante la capacidad de memorizar. Qué bueno memorizar la palabra del Señor. Los oriento, mis amados. La palabra del Señor es un libro digno de ser estudiado. Sabe que mi afán no era estudiar una carrera de abogacía, estudiar una carrera de economista, y lo pude haber hecho, haber estudiado una carrera de ingeniería, qué sé yo, de química, qué sé yo, de física, y lo pude haber hecho por la gracia de Dios, porque tenía esas habilidades y tengo esas habilidades para estudiar y soy profesional por la gracia de Dios. Pero mi afán, mi amor, era estudiar la Biblia. Primero estudié el seminario bíblico, me gradué, luego el Zoom, y luego estudié también una maestría en la Asamblea de Dios y por la gracia de Dios pude estudiar mi carrera, mi título profesional en ciencia bíblica en la Uniminuto aquí en Bogotá. Amados, porque mi afán era estudiar la palabra de Dios. Amén. Porque la gente quiere estudiar lo que yo necesito enseñar. No es una fórmula sobre la economía, cómo hacer dinero. Yo necesito enseñar la palabra de Dios, porque la gente necesita la palabra de Dios. Que Dios nos ayude. La palabra del Señor. Muy bien. ¿Qué dice el Salmo 1, versículo del 1 al 3? Bebé, ayúdame, por favor. Dichoso el hombre que en la ley del Señor se deleita día y noche, medita en ella. Es como árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prosperará. Amén. Esta es la nueva versión internacional. Amada iglesia, amados creyentes, queridos oyentes que nos escuchan en esta mañana, Dios dice en esta mañana, si tú amas la palabra de Dios, yo bendigo tu familia. Amén. Si tú amas la palabra del Señor, yo bendigo tu salud. Si tú amas la palabra del Señor, bendigo tu economía. Tremendo eso. Cuando le damos la prioridad a las Sagradas Escrituras. Por eso mi afán cada mañana, cuando me levanto, no es prender a un predicador, escuchar en la televisión, o en la radio, o en la internet, una predicación que me gusta. Para mí eso es basura, perdónenme la expresión. Perdónenme. Prioridad es la palabra de Dios. Lo primero que hago es colocar la Biblia, hablar. La coloco allí, o la leo, y la escucho. La voy escuchando y voy orando la palabra del Señor. Qué bueno es orar la misma palabra del Señor. Es un buen hábito, amado. Usted crece espiritualmente porque crece. Amado, debemos de vencer esa pereza y coger la Biblia. Hay gente que tiene la Biblia ya como un amuleto y está ya llena hasta de moho, de mugre. Debemos de leer la palabra de las Escrituras. Amén. Usted cuando estudia los evangelios, la vida de Jesús, a Jesús le encantaban las Escrituras, pero usted descubre qué pasajes de la Biblia más le encantaba a Jesús y qué profeta más le gustaba a Jesús leer. Se llama el profeta Isaías. Jesús habló mucho del profeta Isaías. Amada iglesia, debemos de amar la palabra de Dios con todo nuestro corazón. Deleítate en la palabra del Señor, dice Salmo 1. Disfruta la palabra del Señor. También cuando se predique, yo estoy ahí pendiente de lo que se sirve en la mesa, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad. La palabra de Dios que Dios nos da. Primeramente, estamos allí atentos a lo que se predica a través de esta iglesia, Ministerio Vida, Palabra y Fe. Amado, esto nos ayuda a ser más productivos, nos ayuda a ser más prácticos cuando vivimos este principio bíblico de amar la palabra de Dios, de vivir la palabra del Señor. Cuando hacemos eso, significa de que hemos cumplido la tarea, estamos viviendo
a Cristo. Muy bien, hay algunas palabras allí, otro versículo bíblico que nos sirve. Juan 15, 14, por favor. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Amén. Ahora leamos Santiago 1, 25, por favor. Quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Amén. Eso es algo constante, eso es algo diario, hay que memorizar y hay que vivir, practicar la palabra del Señor. Y cuando vivimos la palabra del Señor, ¿qué pasa? Dios nos bendice. ¿Por qué cree que Dios dice no se embriaguen? Para amargarnos la vida. ¿Será que es muy rico el alcohol, el vino, qué sé yo? Nos ayuda, nos libra de enfermedades y nos ayuda a llevar una vida cuerda y nos ayuda a llevar un hogar, un matrimonio con buenas decisiones, unas buenas relaciones, sacar tiempo para nuestros hijos, porque la borrachera nos saca del hogar, porque estar en una cantina nos saca del matrimonio, nos saca la relación con los hijos y cuando uno se da cuenta uno pierde todo. Dios es sabio, hay que vivir la palabra de Dios. Cuando nos habla de la inmoralidad es por algo, cuando nos habla del manejo de cosas en nuestra vida, el consejo de Dios es primordial para nosotros. Amén. Amén. Hay que vivir la palabra del Señor. Cuarto principio bíblico, ya vamos a terminar, no se preocupe. Debemos de apoyar la obra de Dios, mis amados. Con nuestros ingresos debemos de ¿qué? Apoyar la obra de Dios. Mis amados, qué bueno es que usted ha visto aquí en esta enseñanza que nosotros estamos dando. Nunca usted ve en estos videos ha visto cuenta de ahorros del pastor Daniel, cuenta de ahorros de la iglesia, ministerio, vida, palabra y fe. Nunca hemos necesitado eso. Ya han pasado varios meses y nunca hemos necesitado eso. Dios coloca en el corazón ese amor por la obra de Dios, valorar la predicación que está haciendo en este lugar, valorar a la familia pastoral, honrar a los que predican la palabra del Señor. Y eso es un principio bíblico. Miren lo que dice 2 Corintios 9, versículos 6 al 8. Pero esto te digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Gracias a todos aquellos que con alegría apoyan la obra de Dios. Debemos de ser agradecidos. Cuando yo apoyo la obra de Dios, significa que yo soy agradecido. Entiendo quién es el que me bendice. Entiendo que no son mi fuerza, mi intelecto, los dones, los talentos, los títulos, sino que es la gracia de Dios conmigo. Es la bendición de Dios conmigo. Cuando yo apoyo la obra de Dios, Dios me bendice porque Dios no es deudor de nadie. Amén. 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 Dios no es deudor de nadie. Y allí poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. ¿Cuándo qué? Cuando bendigo la obra del Señor. Amén. Gracias a aquellos que ya entienden la palabra del Señor y comprenden este hermoso principio bíblico. Y así se desarrolla su espíritu. ¿Por qué se desarrolla su espíritu? Porque usted vence el egoísmo. Porque usted vence ese egocentrismo solo para usted, la autosuficiencia. Es que yo solo puedo, yo sí soy un verdad. No, mi amado, yo sí he llegado escalonado, yo sí tengo. No, mi amado, usted y yo no tenemos nada. ¿Usted ha visto en esto que mucha gente ilustre ha perdido todo? Pero mis amados, usted y yo estamos bendecidos porque Dios cuida de nosotros. Amén. Y ha cuidado de nosotros. Y cuando usted apoya la obra de Dios, está dándole la gloria y la alabanza a Dios porque Él ha cuidado de nosotros. Amén. Amén. Al practicar este principio espiritual de generosidad, Dios promete manifestar su poder para que tengamos lo suficiente para toda buena obra. Muy bien. Quinto principio bíblico para desarrollar nuestra parte espiritual. Aprender a amar a otros, aún creyentes también, cristianos que asisten a otros lugares. Amado, no es fácil, pero todo se trata de amor. Miren lo que dice Juan 13:35. Todo se trata de amor. Jesús lo dijo así. Si se aman los unos a los otros, todo el mundo les dará cuenta de que son discípulos míos. Amén. Jesús lo dijo así. Si quieres ser mi discípulo, debes de amar a todos los de mi familia. Qué lindo, ¿no? Qué bueno es formar en nuestra casa de que los que son de nuestra casa son amados. Amén. Yo le digo a mi hijo, usted solamente tiene una hermana. Y a mi hija le digo, usted solamente tiene un hermano. Y debe un amor especial hacia él y hacia ella. Tremendo eso, debemos de amarnos, somos la familia de Dios, amén, somos la familia espiritual, somos hijos de Dios. La prueba que eres discípulo del Señor, según este texto bíblico, es que no solamente amas a Dios, sino que amas a todos los demás. Hay gente que dice, sí, yo amo a Dios, pero tiene problemas con su vecino, con su suegra, qué sé yo.
aún con su esposo, tienen odio, rencores, aún con los hijos. Tremendo eso, mis amados. La prueba que si eres eso es lo que dice Dios, tú eres mi discípulo, por favor, debes de practicar este principio espiritual. ¿Cuál es? Amar a los demás. Si dices que amas a Dios, por favor, debes de amar a los demás. Mire lo que dice 1 Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Amén. La iglesia es importante para Jesús. Jesús murió por la iglesia a pesar de sus errores y de su falta. Y nosotros, ¿cómo es que no amamos a la familia misma espiritual del Señor? A la misma iglesia del Señor. Así que si no amas a la iglesia, no te va a gustar estar en el cielo. Porque en el cielo está toda la familia de Dios. Todos los que han puesto la fe en el Hijo de Dios. Entonces empieza a practicar desde ahora este principio bíblico. Amar a los demás, ¿cierto? Amar a Dios. Y esto es un crecimiento espiritual. ¿Usted crece amando? Claro, porque usted acepta a esa persona tal como es. Con sus errores, con su voz alta, bajita, con su carácter, si es mal geniado, si es apacible, si hay que empujarlo, antes hay que detenerlo, no importa. Hay que amar a todos, amén. Y esto no es fácil. Necesitamos la gracia de Dios en nuestros corazones. Necesitamos el Espíritu Santo que nos llene de amor. Hay 52 ocasiones en la Biblia que aparece la palabra amémonos, ayudémonos, oremos el uno por el otro, animarnos el uno al otro. Esto significa que la Biblia dice una vez tras vez que nos necesitamos los unos a los otros. Y fuimos puestos en este planeta, en esta tierra, para amar a los otros. Amén. Amén. Todo se trata de amor. Sexto principio bíblico y ya prácticamente termino. Servir a otros desinteresadamente. En el hogar, primeramente empezamos a servir los unos a los otros. Yo le digo a mis hijos, cuando estén sirviendo a su papá, a su mamá, háganlo para el Señor Jesús. Mire lo que dice Marcos 10:45. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. ¿Tú quieres ser grande en los cielos? Sirva aquí en la tierra y sirva primeramente en su casa. Hay gente que sirve en la iglesia, lava la silla, limpia los baños y en su casa no mueve un dedo. Primero en su casa. Amén. Amén. Primero en su casa. ¿Dónde se aprende a servir? En la casa. En el hogar. Yo me acuerdo que en primaria llegamos de vacaciones, estaba en la hora Carla estudiando y antes de pasar a bachiller en quinto, creo que fue de primaria, llegamos y la profesora nos preguntó, bueno, ¿cómo le fue en las vacaciones? Y unos dijeron, fui a tal parte, viajé a tal parte, qué sé yo, a Bogotá, era lo máximo en esa época y hasta el día de hoy de un pueblo a Bogotá lo máximo. Y me preguntaron a mí, ¿a dónde fuiste de vacaciones? ¿Qué hiciste en vacaciones? Y yo dije, barrer, planchar, barrer, trapear y lavar la loza. Dije yo, barrer, trapear y lavar la loza. Y la profesora echó a reír y dijo, muy bien muchachos, amados, hay que aprender a servir. Y eso me ha servido. Bueno, no hago todo en la casa, mi esposa me ayuda mucho en la casa, pero colaboro. Mi esposa puede decir si colaboro o no colaboro. Algo hago, ¿cierto? ¿Cierto? Algo hago en la casa, no, estorbo no hago. Pero mis amados, debemos de ¿qué? Servir, ¿cierto? Y le hemos enseñado a nuestros hijos a servir, que hagan un sándwich, que hagan un café, que hagan un jugo, que hagan el arroz, que barran, que trapeen, que su ropa esté bien limpia, que laven su ropita. Muy bien. Qué bueno es servir, ¿cierto? Amén. La forma de ser grande es a través del servicio. Debes de entregar tu vida por ayudar a otro, a mi abuelita que está en la presencia del Señor. Ella la reconocieron fundadora del pueblo, la Orada Carla, donde somos nosotros. Y cuando fue el día de su funeral, muchos vinieron a su funeral. Porque fue una mujer reconocida por su servicio y por su amor. Ella no permitía que alguien pasara por el frente de su casa pidiendo ayuda sin ella ayudar. Ella siempre toda la mañana guardaba paqueticos de plátano, paqueticos de aceite, de arroz, de tomate, qué sé yo, para dar al necesitado. Y más ahora en esa situación que estamos viviendo, debemos de ayudar. Por eso nuestro afán es ayudar. Y muchos de ustedes son testigos, para la gloria de Dios, que hemos ayudado. Y hemos, no solamente para mí, sino para los demás. Amén. El servir a otros nos ayuda a fluir, ¿cierto? A soltar, a depender de Dios, a confiar en Dios, a mirar hacia allá, no hacia mí, no amarrar la mano, sino abrirla y ayudar a los demás. Jesús vino para servir, dice el texto de Marcos 10:45, ¿cierto? ¿Y qué más dice? Para dar.
Servir y para dar. Esos son los dos propósitos principales de la vida cristiana. Servir y dar. Cuando hacemos esto, nos parecemos a Jesús. Amén. Amén. Y el último que quiero compartir como principio espiritual para crecer en nuestra vida espiritual es compartir las buenas noticias. Compartir la palabra del Señor, un consejo de la palabra del Señor, decirle al joven, ¿cierto? A la señorita, ¿cierto? Que hay un propósito de Dios para su vida, de que Dios tiene planes para él, para ella, de que todo no termina aquí, ¿sí o no? Que hay bendición de Dios para su vida. ¿Y dónde está eso? En la palabra de Dios. ¿Qué dice? Compartir el Evangelio. ¿Qué dice 2 Timoteo 2:2? Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a los creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Amén. ¿Sabe que a mí me predicó una abuelita, mi abuela primeramente, y una señora, una líder de la iglesia donde asistía mi abuela, luego un joven, y así fue poco a poco que el Señor me fue trayendo. Luego llegué aquí y Dios se fue obrando aquí en Bogotá y fui a la iglesia cristiana, en fin, por primera vez. Tremendo lo que Dios empieza a hacer. Entonces uno tiene que valorar a esas personas que le predicaron, se atrevieron a hablar, a abrir su boca, a hablar del Evangelio, a hablarme de Jesús. Y hoy en día yo hablo de Jesús porque eso es un ciclo, tiene que seguir. Tiene que seguir, es un principio, es un patrón. Tenemos que compartir. Aquí hay varias generaciones. Pablo le compartió a Timoteo, Timoteo le comparte a Testigo y Testigo le comparten a creyentes capacitados. Hay un ciclo. Uno lleva el Evangelio, todos en cadena, todos. Eso no es la labor mía, de mi esposa, es la labor de toda la iglesia, ¿eh? De todo lo que hemos sido llamados. Jesús dice que para crecer, para desarrollar nuestro espíritu, debemos de compartir el Evangelio con otras persona. Un verdadero discípulo no es mudo, habla, comparte la palabra del Señor. Hay gente muy sagaz para compartir el Evangelio y debemos de aprender de ellos a compartir el Evangelio. Amén, cumplir la gran comisión. Yo recuerdo que la hermana Noemí me comenta que su papá era muy hábil para compartir el Evangelio. Fue fundador de una iglesia hermosa en La Vega. Ahora su hijo está allí pastoreando. Y este hombre era muy sagaz, Hasta un día haciendo la fila para comprar el tiquete del bus para viajar. Y alguien estaba allí y él dijo, ¿qué están haciendo ese tiquete? Yo tengo el tiquete que lleva al cielo. Era muy inteligente para evangelizar. Yo tengo un tiquete que lleva al cielo. Hay gente que es muy hábil para hablar y en cualquier ocasión, oportunidad que tiene, hablan de la palabra. No estoy hablando de religiosidad ni de fanatismo, pero estoy hablando de ver la necesidad. ¿Qué necesita la gente hoy? ¿Dinero? ¿Qué necesita la gente hoy? Espíritu, algo espiritual, las palabras de Dios, amén, un mensaje que llega al corazón. ¿Qué dice Mateo 28, 19, 20, por favor? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay una orden de Dios aquí. Hay que decirle a alguien más que hay un propósito de Dios para su vida, que hay perdón de pecados en Cristo Jesús. Y allí hay una promesa, yo estoy con ustedes para siempre. Amén. ¿Quiere que Jesús siempre esté con usted? Amén. ¿Y qué debe hacer? Predicarle a otros, hablar a otros. Jesús dice que como si quieres ser un verdadero discípulo, debes compartir tu fe, tu historia con otros. Debes ganar discípulos. Por eso en esta mañana te retamos a que ores por otras personas para que acepten a Jesús, para que conozcan a Jesús este año. Por lo menos una persona este resto del año que falta, este poco tiempo que falta para terminar este año. Por lo menos empecemos como orando por tus amigos, por los que no conocen a Dios, y ellos vendrán a Cristo. Solo planta la semilla y Dios la hará crecer. Amén, amén. Debemos de estar dispuestos, amén. Déjate usar por Dios, por favor. Vale la pena. Dios te recompensará. Es algo glorioso cuando llegues al cielo y encuentres a ese señor, a ese joven, a ese niño, a esa niña que usted le predicó. Y hoy en día es alguien, cuando lleguemos al cielo, está allá en la presencia del Señor y usted se gozará porque está en la presencia del Señor contigo allá gozándose. Qué bueno, ¿cierto? Porque alguien se atrevió a predicarte a ti, a predicarme a mí, y ahora nosotros nos atrevemos a predicar
a otros, amén, porque vale la pena. El Evangelio es algo maravilloso. No me arrepiento de haber entregado mi vida al Señor. Lo más espectacular que nos ha podido pasar. Ayer nos encontramos un joven que Sonia conoció de niño, ¿cierto? En la escuela dominical, qué sé yo, de niño, y ya es un joven adulto y está buscando de Dios, sigue amando al Señor. Qué lindo es eso, amén. Cómo se goza uno de que una palabra haya cambiado a alguien, una palabra, una predicación haya llegado a su corazón, un mensaje, un versículo, y esa persona hoy en día es alguien diferente. Dejó la droga, dejó la pandilla, dejó el alcohol, dejó la vida sexual ilícita, y ahora tiene un matrimonio bendecido por Dios, tiene un hogar bendecido por Dios, tiene un hogar lleno de la paz, de la bendición de Dios. De pronto no tiene muchas cosas como muchos hogares, tienen muchas cosas, pero tiene algo que no se compra con dinero. Tiene la paz espiritual, tiene la presencia de Dios en su hogar, en su vida. En esta mañana quiero que oremos a Dios, pidiéndole al Señor que nos ayude, amén, a fortalecer nuestra vida espiritual. No se lo olvide, debemos de encontrarnos con Dios cada día, debemos de amar a Jesús con todo nuestro corazón, debemos de estudiar, amar la palabra de Dios, vivir la palabra del Señor, sujetarnos a ella, debemos de amar a otros creyentes, ¿cierto? Debemos de servir a otros desinteresadamente y compartir el Evangelio, las buenas noticias del Señor. Oremos al Señor. Padre de la gloria, en esta mañana, Señor, te damos gracias por este taller de vida espiritual para fortalecer nuestra vida espiritual. Queremos crecer espiritualmente, queremos desarrollar nuestra fe, queremos parecernos a Jesús, queremos vivir a Cristo. Danos tu Espíritu Santo y ayúdanos a usar esos principios bíblicos, ayúdanos a desarrollar este servicio, ayúdanos a compartir las buenas nuevas, ayúdanos, Señor, a amar al Señor con todo nuestro corazón, ayúdanos, Señor, a tener una vida de oración. Ayúdanos, Señor, a amar la palabra de Dios, a apoyar la obra de Dios generosamente. Ayúdanos a amar a otros creyentes. Ayúdanos a servir. Ayúdanos, Señor, a desarrollar estos principios espirituales. Ayúdanos a tener ese estilo de vida. Ayúdanos, Señor, a amar tu palabra, a buscarte cada mañana. Ayúdanos, Cristo de la gloria. Ayúdanos, Señor, a desarrollar nuestra parte espiritual. Ayúdanos a conocerte cada día. Danos tu Espíritu Santo, te lo pedimos una vez más en esta mañana, para crecer espiritualmente, para vivir a Cristo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, gracias por tu hermosas escrituras, gracias, enséñanos a deleitarnos en ella, que sea miel para nuestra alma, para nuestro espíritu, sea vida de Dios para nosotros, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén, Señor. Amén. Amada iglesia y amados oyentes que nos escuchan cada domingo, debemos desarrollar nuestra vida espiritual. No te quedes ahí estancado, crece, tú puedes, en el nombre del Señor. Usa estos principios bíblicos y vas a ver la gloria de Dios. Esto es un proceso, no se preocupe, de años, es un proceso, pero es algo maravilloso, es algo maravilloso. Y celebra, porque ya no eres el mismo de ayer, hoy eres otra persona, un hombre transformado por Dios en Cristo Jesús. Bendiciones, mis amados, la paz de Dios en Cristo Jesús.